El brutal homicidio de Javier Ordóñez a manos de la policía colombiana después de que le recriminaran por incumplir las reglas de distancia social y confinamiento por coronavirus desató una ola de protestas que a su vez fue respondida por las fuerzas del orden con más brutalidad y más homicidios. Si en las masivas manifestaciones de 2019 a lo largo y ancho de Colombia se produjeron 4 muertes durante varias semanas, en las presentes ya van al menos 13, en menos de una semana, y la mayoría por arma de fuego. ¡Míralo! 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 ¡Está disparando! ¡Está disparando! Claro, mira. Mira, pobre viejo, vale. Mira cómo... Lo tuvieron que haber matado. Mira cómo... Ay, Dios mío. Mira cómo lo arrastran. Vean, vean. Ese sin uniforme casi con una pistola. Y aunque términos como protestas y violencia estatal no tienen mucho de novedoso en Colombia, estas protestas y esta violencia sí, porque se dan en un país que ya debería ser bastante distinto al de hace 4 años, pero que en muchos aspectos se sigue pareciendo más al de hace 20. El video en el que Javier Ordóñez, ingeniero aeronáutico y próximo abogado de 45 años y padre de 2 menores, era inmovilizado violentamente por la policía a pesar de sus súplicas y la posterior noticia de su muerte, desencadenaron las protestas que se extendieron por Bogotá y sus suburbios, donde decenas de estaciones policiales fueron incendiadas por los manifestantes. La policía, y no su rama del SMAT, que es la que usualmente actúa ante situaciones de orden público, respondió como si las protestas fueran un asunto de delincuencia armada, con el saldo momentáneo de 12 muertos y más de 70 heridos por arma de fuego. Aunque inicialmente se reportó que Ordóñez había fallecido por una aplicación excesiva de una pistola Taser durante su arresto, el posterior informe de medicina legal encontró 9 fracturas en el cráneo y graves lesiones internas en su cuerpo. La víctima fue salvajemente golpeada camino a la estación policial y una vez en el interior. Según la fiscalía, existen imágenes de la golpiza que calificaron de demenciales. Las autoridades nacionales ofrecieron disculpas por el homicidio de Ordóñez, pero respecto al uso masivo de armas de fuego contra los manifestantes por parte de policías y hasta de sujetos vestidos de civil que los acompañaban, nadie termina de hacerse cargo. Y por la abundancia de videos y de casos comprobados, tanto de fallecidos como de heridos, es difícil creer que los disparos se debieran a casos aislados de funcionarios que actuaron por su cuenta. La duda presente es si hubo superiores que miraron para otro lado o si directamente dieron la orden o el permiso. El nulo efecto de los continuos llamados de la alcaldesa de Bogotá a la policía a que cesaran en el uso de armas de fuego y represión indiscriminada no hizo sino aumentar la sensación de impunidad con la que operan y con ella la frustración y la indignación de los manifestantes. Las denuncias, exigencias y hasta casi que súplicas de Claudia López tuvieron tanto efecto en las fuerzas policiales como si las hubiera realizado Maluma. Y es probable que hasta menos. Porque una de las peculiaridades de la policía colombiana es que, al contrario que en la mayoría de países, no es una institución civil sino militar. En lugar de depender del Ministerio de Interior o de Gobierno, la policía es una rama más del Ministerio de Defensa de Colombia, con todo lo que ello implica a nivel de métodos, formación y también ante la ley. En Colombia, los casos de abuso o de violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios policiales no son juzgados en tribunales civiles sino militares. En lo que va de año, la alcaldía de Bogotá elevó 137 denuncias de este tipo a las autoridades, pero hasta julio estas apenas habían tomado nota de 38 de ellas. Tomado nota, ojo, ni siquiera hablamos de investigar, ni mucho menos de resolver. Más de 9 meses después del disparo mortal de un policía que acabó con la vida de Dylan Cruz durante las protestas de 2019, el caso todavía está en su etapa de investigación. Denuncias similares se acumulan desde hace tiempo y cada año se suman nuevas a la lista. Según expertos, no existen mecanismos eficaces de control y supervisión de la policía, lo que, sumado a la lentitud de la justicia militar, ya sea por ineficiencia o desinterés, genera frustración en las víctimas e impunidad en los victimarios.
Frustración e impunidad que no solo se vive en el caso de los abusos policiales, sino también en el de los llamados falsos positivos, en los que miles de colombianos fueron asesinados y disfrazados como guerrilleros por el ejército para cobrar recompensas. O del reciente repunte en el número de masacres, unas 50 en lo que va de año, que han dejado alrededor de 200 asesinados y de las que el gobierno de Iván Duque no ofrece muchas más explicaciones ni soluciones que eufemismos como que no se trata de masacres, sino de homicidios colectivos. Todo esto, sumado a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, desembocó en un estallido violento que las autoridades quisieron apagar con más violencia. Como en tantas otras ocasiones, en buena parte de los medios y del espectro político se exprimió al máximo el discurso de los vándalos para explicar de un plumazo una realidad infinitamente más compleja. El ministro de Defensa, en una ya habitual mezcla de nostalgia, anhelo y necesidad de las autoridades de Colombia, afirmó que la destrucción de los centros policiales fue organizada por comandos urbanos de la guerrilla del ELN y de disidencias de las FARC. Un regreso a viejos discursos y viejas acciones que dejan a la vista lo difícil que es lograr la verdadera paz en un país cuando buena parte de sus instituciones civiles, políticas o judiciales fueron creadas, diseñadas o reformadas para la guerra.